La caída de las bolsas, la peor en los últimos 3 años, reavivó los temores de que pueda haber una próxima crisis financiera internacional. Pero ¿realmente existen los elementos? ¿Es posible identificar los riesgos de una crisis de manera temprana para poder anticiparse, para saber si en efecto, como muchos están vaticinando, podría estar cerca el fin del ciclo de expansión económica y por tanto los riesgos de una desaceleración se acaben convirtiendo en algo mucho más grande y extendido, como una crisis financiera similar a la que ya vivimos hace unos años? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunos datos de contexto para iniciar aquí en nuestro foro con nuestra discusión de hoy. Los vaticinios sobre la economía internacional oscurecen las perspectivas de crecimiento global y advierten la posibilidad de un cambio de ciclo que reduzca la actividad y el comercio, incluso hasta provocar el resurgimiento de una crisis general antes de 2020. La perspectiva de un bajo crecimiento económico en las naciones emergentes y las mayores tasas de interés en Estados Unidos han ocasionado que los inversionistas extranjeros tomen distancia con respecto a los mercados accionarios de estas naciones, incluido el de México. En la reciente reunión anual de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ya se advierten señales de desaceleración y una menor sincronización entre los ciclos macroeconómicos de los 189 países miembros. Los riesgos geopolíticos y la remoción del estímulo monetario en economías avanzadas están incrementando los riesgos a nivel global. No obstante, que en el caso de México, el acuerdo con Estados Unidos y Canadá redujo la incertidumbre sobre el futuro de la economía y el comercio. Sin embargo, hay factores externos que parecen haber neutralizado el mensaje positivo, al menos en los mercados financieros y de inversión, principalmente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con una escalada de aranceles que comienza a hacer mella en los pronósticos de crecimiento y que precipitó las peores caídas en los mercados en meses. El Fondo Monetario Internacional advierte de los elevados niveles de deuda de los países y la imperativa necesidad de reajustarse que rebajen los riesgos de estos ante nuevas recesiones. De no rebajarse la deuda, la economía mundial podría sufrir una gran vulnerabilidad ante nuevos shocks económicos como la recesión que se vaticina para 2020. Los flujos de capital extranjero dirigidos al mercado accionario en México registraron una salida neta por $528 millones de julio a septiembre de este año, lo que representó su peor desempeño desde el cuarto trimestre de 2015, de acuerdo con información del Banco de México. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que las disputas comerciales están empezando a atenuar la perspectiva sobre el crecimiento económico global, por lo que instó a los países a resolver sus diferencias. In July, we projected 3.9% global growth, both in 2018 and 2019. The outlook has since become a little bit less bright, as you will see from updated forecasts that will be released next week. Now let me be clear. We are not seeing broader financial contagion so far. But we also know that conditions can change rapidly. If the current trade disputes were to escalate further, they could deliver a shock to a broader range of emerging and developing economies. My key message today is that we need to manage the risks, step up reforms, and modernize the multilateral system. Or to put it in shipping terms, we need to steer the boat and not drift. Banxico crecerá este año un 2.2%, una tasa muy superior al promedio de América Latina y el Caribe, la que llegará a 1.3%, informó hoy la CEPAL en sus actualizaciones de las proyecciones económicas para 2018. La deuda global ya supera el 300% del Producto Interno Bruto Mundial, lo que significa que el nivel de deuda triplica la producción del conjunto de países que conforman el planeta. Arrancamos
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a meter a la economía mundial, un tema que finalmente a usted directamente le afecta en este mundo global. Y una de las preocupaciones después de la caída de los mercados de la semana pasada es que se ha reavivado el temor de que podamos estar próximos a una nueva crisis financiera internacional. Pero realmente existen los riesgos, hay suficientes elementos como para poder detectar si eso puede o incluso vaya a ocurrir. Muchas gracias por estar con nosotros al presidente del IMEF, Fernando López Macari. Pepe, buenas noches, muchas gracias. Un placer de verdad tenerte aquí. Encantado. Y Arnulfo Rodríguez, director de análisis financiero de Multiva. Pepe, buenas noches. Un placer tenerte. Lo mismo. Primera, seguramente de muchas. Espero que sí. Seguramente. Como siempre, te dejé al último porque tú eres de casa. Muy bien, mi querido Pepe. Tú eres permanente. Permanente. Fausto Barajas, usted ya lo conoce, especialista en asuntos de telecomunicaciones, infraestructura, política pública. Si quieres arrancamos contigo y la verdad es que sí hay cierto nerviosismo y me llama la atención, sobre todo la perspectiva del Fondo Monetario Internacional que está diciendo abusados porque una desaceleración como ya se está detectando acaba o puede acabar por convertirse como aquel viejo adagio de una pequeña gripe se puede convertir luego en pulmonía. Si tú lo crees, estamos en una situación así, ¿tú ves esa clase de síntomas? Bueno, lo que es una realidad, Pepe, es que los ciclos de expansión económica típicamente en el mundo duraban aproximadamente 5 años. Y hoy estamos entrando al 9º año de expansión económica. Esto sugiere que pudiera haber un sobrecalentamiento de la economía y sin duda hay preocupaciones y hay además riesgos geopolíticos que acentúan muchísimo más estas preocupaciones. El enfrentamiento de Estados Unidos con China y la guerra comercial, el proteccionismo de algunas economías, el populismo que está invadiendo no solamente Italia, América Latina, otros países preponderantes con actividad económica importante. Entonces, son temas que están hasta cierto punto calentando el ánimo de los inversionistas y elevando la pregunta de en qué momento empieza la economía a desacelerarse y qué tan cerca estamos del precipicio. ¿En qué momento, Arnulfo? ¿En qué momento empieza a acelerarse? Porque esa pregunta te la han de hacer todos los días. ¿En qué momento va a cambiar la tendencia, va a acabar el ciclo para prepararnos? Es frecuente la pregunta, en efecto, sí. y no tiene respuesta sencilla, pero sí tiene una respuesta programática. Tenemos en este momento 2 eventos simultáneos. Uno es un poco más estructural, uno es estructural y el otro es una acumulación de factores de riesgo. En el tema estructural, que colapsaran los mercados, pues no, quizás no. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos viviendo es un cambio de fase. O sea, tiene razón Trump, fue una burbuja. No, estamos en un tema estructural de este ciclo económico expansivo de 10 años. Fue impulsado por una expansión monetaria brutal. El canon es, si el Banco Central se pone a regalar dinero, vamos a tener una inflación. ¿Dónde estuvo la inflación de estos 10 años? Pues sí la hubo y afortunadamente la hubo donde tenía que ser, en el precio de los activos financieros. Hoy estamos ya con los precios de los activos financieros recuperados a niveles superiores a los de antes de la crisis y entonces estamos en el cambio de máquina a que los mercados se muevan por factores reales, con una economía locomotora que va bien, que es la de Estados Unidos. Pero ya no es lo mismo tener la garantía de dinero fácil a tener que depender de los fundamentales de las empresas y de la economía. O sea, a ver, hay una situación especulativa en los activos financieros. Sí, en cierto modo sí, de hecho, ahí es donde entra el otro juego de factores, los factores de riesgo. Tienes un ciclo expansivo, el bull market más largo de la historia, impulsado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que estuvo en tasas bajísimas. La subida de las tasas. Ahora estamos en esa fase, estamos entrando a la fase de alcanzar la tasa de política monetaria neutral de la FED, donde los mercados traían la expectativa de, pues se la van a llevar tranquilo, llega al 3, y la tasa de política monetaria neutral de 3 es suficientemente restrictiva. Hoy la percepción, inducida por el propio presidente de la Reserva Federal, es que va a seguir por más tiempo el alza de tasas o que pueda acelerarse. Hoy la perspectiva empieza a ser, o al menos en Multiva creemos, que la tasa de política monetaria de la Reserva Federal
queda en 4%. ¿Para cuándo? Sería con alzas para mediados del 2020. Ahora, si las alzas son paulatinas. Ahora me preocupa, porque en ese contexto vamos a poner un ejemplo muy, muy cercano. El último dato, ayer o anteayer, del Banco de México, diciéndonos de julio a septiembre han salido del país más dinero de lo que había salido, creo que desde 2015. Algo así como, ustedes me corrigen, pero creo que algo así como 900 millones, ¿no? 900 de millones. pesos. ¿Se explica por esto? Dólares, Es parte dólares. de dólares, sí, millones de dólares. ¿Se explica por esto? Es otro de los síntomas de esta reconfiguración de los activos financieros y su alza especulativa. A ver, yo creo que aquí también te puedes tener, y eso ya es un poquito especular, pero tienes dos variables. Una, lo están mencionando, la tasa de interés en Estados Unidos está llegando a niveles que no tenía prácticamente desde hace 10 años, después de la crisis financiera. Que lo que decían es la expansión más grande que ha tenido, vamos a aclarar, Estados Unidos, ¿no? Después de la época de Clinton. Y esa expansión, pues todo el mundo concuerda que, como el juego de las sillas, tarde o temprano pues, la música se va a parar. Lo que no sabes exactamente es cuándo va a ocurrir. Yo creo que esos factores están contribuyendo a que los capitales vayan a refugiarse a lugares más seguros, que es casi siempre lo que pasa con el dólar, ¿no? O sea, saliendo a Estados Unidos. Y el otro, pues nosotros tuvimos una elección presidencial que si fue tranquila, yo creo que de una u otra manera genera cierto nerviosismo, y cuando ves que los rendimientos están creciendo en Estados Unidos y en el dólar y tiene cierta volatilidad mínima si quieres, pero que ocurrió en México, pues la gente toma posturas y se cambia a dólares, y yo creo que simplemente los inversionistas se están protegiendo donde, digamos, ocurre, y vamos a ponerlo así, donde la gente percibe que es más seguro tener su dinero con un rendimiento que se ve atractivo versus los rendimientos que estás teniendo en países emergentes. El caso de México, bueno, así lo analizan todo el mundo, no es que agarren y digan México y le rascan y que si el aeropuerto, no, O sea, es un paquete. no es personal. Donde sea, pues como es Fernando, pues entran emergentes, pues estás ahí, metes a Turquía, a Rusia, o sea, Sudáfrica, en la Israel, canasta, ¿no? son economías que han tenido riesgos importantes, Claro. que están enfrentando momentos difíciles, y estos momentos, debido a que México está dentro del bracket de las economías emergentes junto con ellos, pues afectan a México como país, porque nos vamos hoy sí en el mismo vagón. El problema es que además la liquidez de la moneda mexicana y el peso hace que los inversionistas se refugien en el peso y el peso salten al dólar, y esto cuando perciben algún síntoma de nerviosismo o de posibilidad de crisis en las economías emergentes, entonces sacan sus capitales y los convierten a dólares. Pero así, y no porque es, además es capital financiero. y no o sea, es- salen de la bolsa y... Claro. Y no es le llaman noticia- también golondrina, ¿no? Y no es noticia que cuando hay un reordenamiento en las economías principales del mundo, las economías emergentes son las primeras que sufren. Ahora, Entonces, hay yo un haría un nerviosismo. matiz. Ajá. En el caso de México hay una cierta diferenciación entre los emergentes por una cosa que tenemos a favor. Hace 2 meses logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos. Elimina la incertidumbre de nuestro vínculo comercial con la locomotora más importante del mundo. Estados Unidos está creciendo, último dato, arriba del 4%, y ya estamos vinculados con ello. Se vio incluso en el tipo de cambio. La volatilidad tan brutal que habíamos tenido, donde llegamos a ver paridades de 22 pesos por dólar hasta apreciaciones del 17.50, se ha reducido a una banda algo más estrecha de entre 18.50 y 19.50. Es decir, entre los mercados emergentes hay una percepción de el rand sudafricano salte de ahí porque son precios de materias primas, la guerra comercial con China los va a tumbar, el resto de América Latina trae un desorden. El matiz me importa mucho porque, y tomando el símil que decía Fausto sobre el juego de las sillas, eso nos colocaría o nos podría colocar también en una situación diferente al resto de los emergentes, caso de una guerra comercial o un recrudecimiento de la guerra comercial con China. Déjame decirte de otra manera, y voy a ir a un corte comercial, y es si en el fondo esta guerra comercial con China, ¿a quién va a beneficiar? Es a México. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos, y aquí de vuelta, no se vayan. El crecimiento mundial sí ya registra o comienza a registrar el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China con la revisión del crecimiento este año, pero como decíamos en el bloque anterior, Fausto, voy contigo, y es si en medio de toda esta guerra comercial, por la posición geopolítica de México,
¿podemos ser los que ganen o de los pocos que ganen con el conflicto entre China y Estados Unidos? ¿Tú lo crees? A ver, no, claro, le comentamos ahorita en el corte con Fernando aquí que, bueno, pues en una guerra... Fernando está bastante más escéptico. No, yo creo que... Pero porque es un punto, como lo decíamos, pues así, en una pelea, matrimonio, como sea, pues nadie gana, ¿no? Cada quien se lleva su golpe y aquí hay que ver cómo va jalando. Y yo creo que hay que agregarle una variable, porque estamos viendo el tema como si México fuera una variable así exógena y no pasa nada. También nosotros podemos contribuir a la incertidumbre, o sea, porque el tema de cuando analizas qué está pasando en los mercados globales, pues el tema es que se traduce para la gente que nos escucha, bueno, y eso aquí cómo se come. Claro. Y nosotros también le podemos meter ganitas. O sea, nosotros también tenemos para soplarle en las brasas. Velo en el 2009, cuando la crisis global no nos fue, digamos, déjame decirlo, tan mal, porque adentro estábamos bien y había responsabilidad financiera, había conducción, se tomaron medidas contracíclicas y pudiste salir rápidamente de la crisis a pesar de que tuviste una caída del 6% del PIB en todo el 2009, 2010. Pero en este momento, para la gente, cuando ves viendo la turbulencia afuera y ves las variables que se pueden mover, más allá de que si de repente nos conviene o no que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que como le decíamos, yo creo que el mundo sale perdiendo, o sea, en estos va a haber algunos ganadores, pero eso va a haber 1 a 1. El tema en México tampoco es que esté tan simple o tan sencillo, que sí te pueda contribuir a que esto que vemos afuera, pues no acabe siendo algo bonito, o sea, tampoco podamos capitalizar, porque aquí hay variables que también están generando nerviosismo y escepticismo sobre lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Lo decíamos hace rato con la salida de capitales que tuviste. No sé cuánto, pero creo que la incertidumbre electoral y que se ha venido, digamos, todavía creciendo un poquito en estos últimos días en torno a que sea el aeropuerto o diferentes anuncios que ha habido del próximo gobierno electo, pues generan también cierto nerviosismo que combinado con lo que estás afuera, pues se te puede generar una tormenta perfecta adentro de México, ¿no? ¿Tú lo compartes eso? ¿Compartes ese diagnóstico, Fernando? Bueno, comparto que hay nerviosismo a nivel internacional y que el reordenamiento de las economías globales y principalmente el ajuste de su política monetaria está afectando a las economías emergentes y México no es una excepción. Y también comparto de que uno de los factores importantes de incertidumbre en los mercados ahorita es sobre las acciones que va a tomar el nuevo gobierno federal, principalmente en cómo va a venir el paquete económico que se tiene que presentar antes del 15 de diciembre de este año. En ese sentido, pues los inversionistas están nerviosos si va a haber aeropuerto o no va a haber aeropuerto, va a estar nerviosos si se va a financiar el Tren Maya o no se va a financiar el Tren Maya, si se va a contratar deuda o no se va a contratar deuda, si se van a respetar los principios macroeconómicos, los fundamentales macroeconómicos del país y la independencia del Banco Central o no. Entonces, en general, los mercados están a la expectativa de qué es lo que va a pasar en México. Máxime, Pepe, de un gobierno que no está en funciones, pero que ya está en funciones. Bueno, tienes uno desactivado y uno hiperactivo. No, más o menos ese es el... Sin duda, yo creo que a mí no me había tocado vivir o ver una situación así donde un presidente que está electo pero que todavía no está en funciones ya esté convocando a una consulta y ya esté actuando con acciones vinculativas sobre decisiones trascendentales para el país. Y hoy platicábamos con las calificadoras, con los bancos, cuál pudiera ser el efecto de la cancelación de las inversiones del aeropuerto. Lejos de si el aeropuerto tiene una viabilidad técnica o no, el efecto que manda, el mensaje que manda al mundo y a los inversionistas de nuestro país sobre la posibilidad de decidir en inversiones transaccionales. Como en el juego de las sillas, se trata de ir siguiendo el ritmo y siempre encontrar dónde sentarte. Un poco lo que estamos viviendo en este periodo de transición frente a las amenazas y riesgos externos nos colocan en un mejor o en una peor posición desde tu punto de vista. Creo que aquí hay una advertencia sumamente importante para el gobierno entrante. Mucho se dice de que el gobierno que va a entrar pues tiene una victoria contundente con mandato popular, tiene el Congreso, puede hacer 30 millones, así es, de votantes. Así de sencillo. Se dice puede hacer lo que quiera. En Multiva lo hemos pensado bastante y creemos que hay un gran dique muy importante para las acciones que pueda tener un gobierno, que son los mercados internacionales de capital. México está ya incrustado a ellos y acabamos de ver, o precisamente una de las lecciones importantes de lo que estamos viviendo en la caída de mercados en estos días, es una advertencia fundamental para países
que no siguen una ortodoxia y una prudencia económicas. Turquía, grave problema de endeudamiento externo, grave problema de declaraciones políticas inadecuadas. El castigo ha sido de 40% a su divisa. Brasil, con todo el revuelo de su proceso electoral, 25% en pocos meses de castigo a su divisa. Así es como debemos entender, por ejemplo, este sexenio. El sobreendeudamiento que ha habido en este sexenio también es importante, y el castigo que ha habido sobre la moneda también ha sido considerable. Lleva una correlación, evidentemente. Y entonces, como digo, aquí hay una gran advertencia en lo que está pasando en los mercados, y probablemente la estén leyendo así la administración entrante, sobre la importancia de mantener una prudencia fiscal, un banco central autónomo y un manejo prudente de armonía con el sector privado. O sea, lo que dices, el presidente electo y su equipo ya leyeron el mensaje. ¿Tú lo crees? A ver, yo creo que debería ser más asertivo. O sea, yo creo que afuera ves que está nublado, hay nubarrones, o sea, si tienes la probabilidad de que la economía, no sé si en un año o en dos, pero les va a tocar una desaceleración o una posible recesión mundial o de Estados Unidos. Quién sabe qué tamaño. Y además antes del 21, antes de las elecciones intermedias, con ese panorama enfrente, lo que tienes que analizar o estar viendo como país, como gobierno, es, tú tienes un nivel de endeudamiento menos del 50, 47, 48, pues pusieron los excedentes del Banco de México, pero lo que tienes que ver es 47, 48% de porcentaje de PIB de deuda, creció cerca de 13, 14 puntos en la administración. Tuviste una depreciación de 13 a prácticamente 19 pesos en 6 años. Así es. Recibiste en 2006 un país creciendo al 4%, lo vas a entregar, si bien nos va, al 2%. Tienes una serie de acciones que se están anunciando que generan nerviosismo o que generan un tema que dices, con esto que estás viendo, y bueno, y agrégale un pequeño problemita que se llama seguridad, que va deteriorando en términos de Estado de Derecho y la capacidad del Estado para garantizar una de sus principales funciones, y le estás metiendo a los que analizan una serie de medidas que dices, ¿y esto cómo se va a comer? Desde la parte energética, la refinería, oye, que a Pemex le quieres meter más inversión. Entonces las calificadoras de repente voltean y dicen, a ver, ¿y eso cómo se va a financiar? El Tren Maya, que decía Fernando, le metes la posible cancelación del aeropuerto y la señal que manda en términos del cumplimiento de los contratos. Y no por un cambio de régimen, porque afuera los que analizan les dan lo mismo si ganan el Tucán, los azules, los verdes, dicen, es el gobierno de México. Entonces, cuando tú le metes todas estas variables o le metes ruido a la capacidad de ejecución de un gobierno y ves que se avecina, pues no sé si es una tormentita o una tormenta, pues tienes que estar pendiente. Y en nosotros, voy contigo después de un comercial, rapidísimo, Fernando, pero lo dejo sobre la mesa, además con dos cosas que creo que no van a cambiar por lo menos en los próximos 2 años. Una, el incremento, como decía Arnulfo, de tasas en Estados Unidos, y un precio del petróleo que parece que se nos va a estancar a 80. Ojalá. Ahorita vemos, estamos en la verdad. No se vaya, 2 minutitos de aquí de vuelta. Sí, claro. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, en medio de los nubarrones que hay allá afuera en la economía global sobre el crecimiento y la desaceleración que ya se produce. ¿Cómo se debe o cómo se puede acomodar y cómo se le pueden acomodar las cosas a México, al próximo gobierno a partir del próximo año 2019? Fernando López Macari, estábamos comentando escenarios alternativos en medio del corte. Incluso me corrigieron, yo me vi bastante moderado a hablar de un precio del petróleo de 80, porque, decía Arnulfo, puede llegar hasta 100. ¿Cómo ves cómo se pueden acomodar? Bueno, lo primero que hay que entender, Pepe, es que el primer año de gobierno es típicamente un año de bajo crecimiento económico, por muchas circunstancias. La primera de ellas, la más obvia, es que entra un nuevo gabinete, están aprendiendo a gastar, no entienden todavía las reglas, están viendo dónde están los lápices, dónde están los útiles, cómo se abre la caja para bajar el dinero. Es normal, y en los últimos 3 sexenios hemos tenido un crecimiento bajo en el primer año de gobierno.
Pero también tenemos que anticipar que pudiera haber un escenario muy positivo para México, un escenario en el cual veamos precios del petróleo por arriba de los $80, un escenario en el cual recordemos que la reforma tributaria del 2014 fue altamente exitosa en materia recaudatoria, y entonces pasamos en México de depender en un 70% de los ingresos del petróleo a un 36% de los ingresos del petróleo. Entonces hoy se recauda más en México, pero además con una buena producción petrolera, con la reforma energética, trayendo ya inversiones y logrando capitalizar estas rondas que fueron asignadas durante este sexenio, pudiera darse en conjunto con un buen momento de la economía americana, que es una economía que está en 3%, está en pleno empleo, está en 3% de desempleo, y está creciendo y creciendo con un estímulo fiscal importante. Entonces, en una de esas se alinean los astros para México, y resulta ser que es excelente el escenario para el próximo gobierno. A ver, déjame entonces resumirlo un poco así esquemático, porque voy hacia el cierre del programa. ¿Ese escenario o que se pinche la burbuja? ¿En dónde andas tú? Yo creo que México tiene la ventaja de que buena parte de su futuro económico está en manos de los mexicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy respondiendo que si se pincha la burbuja pasaremos por turbulencia, pero no se nos hunde el barco si las políticas públicas, las políticas económicas son las correctas. ¿Pero qué? ¿Pero coincides con el escenario, digamos, positivo, que se le alineen los astros al próximo gobierno? Sí, hay varios factores. Ya mencionabas la parte de los ingresos petroleros. La otra, si se da la guerra comercial con China, el segundo país en escala comercial para capturar la demanda de los Estados Unidos que se deje de cubrir con importaciones de China, se va a venir directito a México, dándote un empujón importante al sector industrial que ha estado bastante detenido por la incertidumbre en los últimos años. Bueno, aquí veo algunos consensos. A ti te he visto más alertando por el pinche de la burbuja, por el estallido de la burbuja. A ver, yo creo que hay un gobierno, lo que se tiene que hacer es generar confianza y mandar las señales de que va a tomar medidas prudentes respecto a lo que va a hacer en política económica. Dicho eso, si fuera yo gobierno, lo que haría, esto es un escenario lo que es Fernando, y lo tendría como uno de tal, pero el gobierno lo que debe estar haciendo, o todo gobierno debe decir, es prepararse para lo peor. O sea, yo lo que creo que debe decir es planear y ver porque los ingresos se estiman, pero los gastos se materializan. O sea, mi experiencia de gobierno es los ingresos, el Excel y el PowerPoint aguanta todo. Sí. Pero la realidad es que el gasto siempre se materializa y más de lo que estimas. Dicho eso, hay cosas que creo que preocupan o que el gobierno debe ajustar por si te enfrentas a estas variables exógenas que te convienen. Porque, por ejemplo, el precio del petróleo. La ley de ingresos, cuando lo estimen, pues va a andar sobre 70. Entonces, el presupuesto lo vas a estimar sobre eso. Entonces, si llegas a 80, pues vas a tener un colchón de 10 que se traducen en excedentes adicionales, y creo que cada dólar te debe dar 12,000, 13,000 millones de pesos adicionales. Pero, por otro lado, también importa cerca del 70-80% de las gasolinas, que es a precio internacional. Y eso entonces, es también te hace un balance, pues, positivo, pero te genera. Entonces, creo que ahí el gobierno debe tener yo creo que un escenario muy conservador. En lo que decías de las políticas responsables, pues hay que hacer las cuentas. Van a bajar el IVA y el ISR en la frontera, pues el boquete puede ser de 120. Cancelas el aeropuerto, pues de qué tamaño va a ser la señal. Se perdería. Entonces, yo creo que tienes que empezarle a meter al lápiz de todo lo que se está diciendo, los programas sociales, todo lo que está diciendo el nuevo presidente o el gobierno. Pues hay que meterle el lápiz y ver de cuánto viene el déficit que traes ya ahorita. El tamaño del traje. Claro. Y para seguir con tu metáfora, voy a cerrar contigo. Digamos que estimar no empobrece, lo que empobrece es gastar. ¿Qué es lo que esperas del próximo gobierno si ya se dio cuenta de los nubarrones que hay allá afuera? Lo primero que esperamos y deseamos, creo yo, todos los mexicanos, es que se conduzca con responsabilidad. Que sea un gobierno que no incremente la deuda, que mantenga un superávit primario en las finanzas públicas, que independientemente de la corriente política y la afiliación hacia la izquierda, pueda implementar estas políticas que busque implementar
con reordenamiento del gasto y con reasignación de partidas sin generar mayores compromisos financieros. O sea, que haga cuentas, como decía Fausto. Sí. Espero ¿Ya habrán hecho cuentas? Espero también que le entren de manera formal a la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, que es un tema que nos preocupa y nos preocupa fuertemente, porque ha pasado de un 1% del Producto Interno Bruto en 2000 a 3.5 puntos del Producto Interno creciendo, Bruto, ¿no? Wow. y exponencial, Exponencial. y creo que es un tema que le pudiera estallar a este gobierno. Entonces creo que lejos de las políticas asistencialistas que pudiera optar este gobierno, necesita conducirse y mandar una señal a los mercados de responsabilidad y de disciplina financiera. Muy bien, pues ya me voy. Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, de verdad, haberte tenido. Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Multiva. Un placer, de verdad, haberte tenido. Y Fausto Barajas, nos vemos el próximo miércoles. Así es, un Pepe, buen programa, Arnulfo. Muchas gracias. Que estén los tres muy bien, pero sobre todo usted, que le vaya muy bien, tenga una buena tarde y lo espero aquí mañana a las 7 desde Ciudad Imagen. Hasta luego. Adiós.